Presentamos Enlace Global del Reino, la iglesia que cubre las necesidades de estos últimos tiempos con alcance global. Quizás estás decepcionado o herido y ya no puedes creer. Inténtalo de nuevo. Únete con nosotros. Tendremos transmisiones en vivo, bautismos y santas cenas simultáneos a la distancia. Enlace Global del Reino, tu iglesia online. Bienvenidos a Enlace Global del Reino. Esta es una iglesia online donde usted puede expresar sus canciones, sus himnos y también enviar algún testimonio, lo que sea. Contáctese conmigo, por favor, porque esta es la iglesia donde se puede hoy recibir bendiciones de Dios, como muchos lugares, ¿no? Del internet. Ya es una época en que se está usando bastante y es de mucha bendición a la gente que no puede ir a las reuniones. No digamos que no puede ir porque tiene el coronavirus o porque está prohibido caminar por ahí. No solo eso, sino que hay lugares que no tienen acceso a ir a una iglesia o están enfermos en la cama en el hospital o presos y pueden ser bendecidos a través de Enlace Global del Reino. Yo quiero mostrarles ahora un video de un gran amigo llamado Esteban Romero. Fue misionero en Nicaragua, está ahora también misionero en Honduras. Él estuvo mucho como su sede central en San Pedro Sula y ha hecho un trabajo fantástico donde se diseminó el evangelio por todo Honduras con más de 5,000 miembros, iglesias por todos lados. Así que Esteban, gracias por estar, gracias por tus estudios bíblicos, por tus consejos y tu sabiduría. Dios te bendiga, viejo, y siempre unidos en lo mismo. Tú sirves también ahora está en Suecia, él donde tiene su residencia también. Ahí él está enviando y haciendo videos para la gente a través de Facebook. Así que uno de sus videos vamos a poner aquí en Enlace Global del Reino. Anita Abogado, mi amiga también, de la época de Esteban, de Aidalino y Florentín, toda esa gente. Anita, un abrazo grande, un beso. Y ojalá pronto podamos vernos. ¡Chau, chau! Buen Dios, yo te doy gracias en este momento. Ruego que tú ministres a través de tu presencia, por medio de tu espíritu, y a través de tu palabra, que es poder, que es vida. Nuestra mente, todo nuestro ser. Y abra nuestro entendimiento de tal manera que podamos comprender y que podamos recibir el poder, la fortaleza de esa palabra para la restauración de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendigo, Dios amado, a cada oyente, a cada hermano, a cada persona que van a oír este mensaje en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias, amén. Gloria a Dios. Bien quisiera que juntos podamos compartir un pensamiento de la palabra, y el tema de este día es: somos templo y morada de Dios. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, el capítulo 6, el verso 19, y vamos a dar lectura para que la palabra nos hable y a través de ella podamos entender este maravilloso propósito de la revelación o la presencia de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 6, 19.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para que podamos comprender, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso equivale a ser templo y morada de Dios. Para poder entender un poco el concepto de esta palabra, tendríamos que irnos a la relación que tenía Adán y Eva en el huerto de Edén con Dios, su creador. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No había un templo, no había un lugar específico donde Adán y Eva iba para adorar a Dios, sino que Dios se paseaba, Dios se movía, Dios estaba con ellos, Dios se comunicaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Esa relación que había entre Dios y Adán y Eva, una relación de comunión. Adán y Eva no ignoraban quién era Dios. Sabía, conocía. Había una relación, una adoración, un acercamiento continuo, es decir, para ellos era tan normal la presencia de Dios. No tenía que hacer ningún esfuerzo. Era algo tan normal como es un hijo que nace y crece y se desarrolla en casa. Para ese hijo es tan normal ver a papá y mamá. Y si llegara a faltar papá y mamá, notaría que no está y haría falta. Así que lo mismo era para Adán y Eva. Pero cuando entró el pecado, hubo esa separación. Desde ese momento el hombre comenzó a ocultarse, comenzó a esconderse. Pero Dios nunca lo abandonó. Dios siempre estaba pendiente del ser humano y Dios ha sido el que le buscó. Por eso la Biblia dice ahí en Génesis que Dios se acercó y le llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo. Porque se había ocultado. No es que Dios no sabía dónde estaba, Dios sabía, pero una forma de llamarle la atención y para que se dé cuenta de que Dios estaba interesado.
Desde ese momento Dios ha estado interesado en buscar. Así que de acercarse y de mantener esa relación, pero había algo que había quebrado esa relación, esa intimidad. Imagínense a través de los años, de generaciones tras generaciones, el hombre fue perdiendo ese conocimiento. Y es por eso que cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que el hombre, para poder reemplazar esa necesidad, comenzó a buscar un reemplazo en la adoración de diferentes objetos y cultos y forma de adoración para poder llenar ese vacío. Dios sabía que no hay nada que puede llenar ese vacío más que solamente la presencia de Dios. Desde ese momento, Dios ha estado buscando acercarse. Por eso, para entender estos versículos que dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso nos da a entender entonces el propósito. Dios se ha revelado al hombre de mucha manera para tratar de acercarse, para que el hombre pudiera conocerle. Y en esto hay tanto para leer y entender. Sabemos de que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu como el aire que respiramos. Sabemos que el aire existe. Sentimos la frescura del aire, pero no podemos palparlo, pero podemos sentirlo. Así es la presencia de Dios. Así que ese Dios que no tiene cuerpo se ha revelado. Y si nosotros miramos en el Viejo Testamento, encontramos de que Dios habló, Dios se reveló, Dios se manifestó. Y en los últimos tiempos, dice la palabra que Dios se reveló en la persona de Jesucristo. Esto nos lleva a entender entonces, según Efesios el capítulo 2, el verso 7, Efesios 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto demuestra que Él tomó forma humana, Jesucristo, que es espíritu. Por eso la Biblia dice: el Verbo se hizo carne
y habitó entre los hombres. Ese Jesús que no era materia, tomó forma humana. ¿Para qué? Para poder revelarse. Porque el Espíritu no podía revelarse en la forma que el hombre pudiera entender. Así que Él tomó forma humana para poder revelarse. Y de esa manera el ser humano podía tener un concepto más claro. Por eso cuando entendemos esto, vamos a entender por qué Dios asoció su presencia con un templo, con un lugar determinado. Porque el hombre fue el que buscó, el que reemplazó a Dios por diferentes objetos o lugares para poder adorar a Dios. Pero la verdad, hay que entender de que Dios es omnipresente. Esa palabra omnipresente quiere decir que Él está en todas partes. Él está presente en todo lugar. Y Él es omnisciente, Él oye todo. Cuando entendemos entonces por qué Dios tuvo que ordenar cuando Dios saca al pueblo de Israel, Dios ordena para que se edifique un tabernáculo, donde era algo simbólico que tenía representación. No vamos a entrar en detalle en esto, pero sencillamente quiero que notemos de que era un lugar donde Dios se iba a revelar, se iba a manifestar, que era en el arca, en el lugar santísimo, donde Dios se iba a manifestar, donde iba a estar la presencia de Dios. ¿Y por qué necesitaba Dios un lugar donde poder manifestarse? Porque era un lugar donde podía dedicarse a Dios, donde era un lugar donde no debería de haber contaminación ni cosa semejante. Y Dios no podía revelarse en el corazón del ser humano por su condición de pecador. Porque una de las cosas que Dios demanda, Él dice, sé santo porque yo soy santo. Pero lo que Dios estaba buscando era guiarnos para que podamos entender que sin la presencia de Dios no hay restauración. Sin la presencia de Dios no hay guianza. Sin la presencia de Dios no hay protección. Sin la presencia de Dios no hay esperanza. Entonces, ellos sabían que si Dios estaba en el medio de ellos, a través del arca, ellos tenían protección, ellos tenían cuidado. Pero Dios, todo eso era algo figurativo. Más adelante después se edificó el templo, que era una réplica del tabernáculo. Cuando eso entendemos entonces, vamos a comprender por qué Cristo se reveló, por qué Cristo vino para enseñarnos,
para hacernos ver la importancia de que Dios sea el centro de nuestra vida, de que Dios more en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, porque todo esto era algo figurativo, pero hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos este concepto de que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en nuestra vida, que somos nosotros templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuál era el concepto que había? Si nosotros miramos en el Viejo Testamento, era que Dios estaba en el templo y que Dios se revelaba allí. Así que la gente se cuidaban. Ellos podían hacer cualquier cosa fuera del templo y no le importaba qué es lo que hacía, siempre y cuando ellos se cuidaban de lo que hacía en el templo. Porque el concepto que tenía era que Dios estaba en el templo, pero que olvidaban de que Él es omnipresente, que está en todas partes. Cristo vino a revelarnos el propósito, porque Cristo vino para restaurar esa relación que Adán y Eva tenían con Dios. Él vino a restaurar esa relación. Y para entender eso, vamos a irnos a Juan, el capítulo 4, el verso 23. Juan 4:23, o vamos a leer del verso 21. Para comprender, Jesús le dijo a la mujer, está hablando con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. O el verso 20 para entender mejor. Dice, vuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Notemos lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adore. Dios es espíritu, y lo que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Aquí miramos algo tan importante, porque la mujer samaritana, ella creía que era ahí junto al pozo de Jacob o a cierto monte, cierto lugar donde iba
adorar a Dios. Fuera de ese entorno ya no había adoración, pero Cristo vino a sacarnos ese velo y vino a abrir nuestros ojos para que podamos entender de que Dios es espíritu y que Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. Vino para que cada uno de nosotros entendamos que no es el templo. Si bien nos reunimos en un lugar para adorar a Dios, para ser edificado en la palabra y estar juntos, pero cuando no entendemos el concepto entonces de que nosotros somos el templo, la morada de Dios permanente, entonces vamos a cuidarnos solamente cuando estamos en el templo. Y luego después fuera del templo, no importa, puede vivir y hacer lo que quiera. Entonces se convierte en cristianos en la iglesia, pero fuera de las cuatro paredes es cualquier cosa. ¿Qué clase de vida lleva en su casa? ¿Qué clase de vida lleva en el trabajo? ¿Qué clase de vida lleva en la calle? ¿Dejó de ser templo? Porque tiene el concepto de que Dios está en el templo, hecho por mano de hombre, en las cuatro paredes. Se venera y se respeta y se cuida más el templo hecho de paredes o de metal o de lo que sea, pero se ignora el verdadero propósito. Por eso Jesús le está diciendo: créeme, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, mientras Cristo no llega a ser tan real en nuestra vida, no habrá una verdadera adoración. Ni tampoco habrá un verdadero cuidado y un respeto. Saber de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Que el templo es un lugar donde nos reunimos para adorar. Pero no es tan importante ese lugar como nuestra propia vida. Porque hay personas que puede cuidarse para ir cuando está en el culto. Ahí se viste bien, ahí se guarda, ahí se cuida. Pero al salir de allí, ¿qué pasa con su vida cristiana? ¿Qué pasa con su testimonio? ¿Qué pasa con su relación con Dios? Allí puede adorarle, allí puede orar, allí puede... Pero al salir de allí, todo termina. Porque el concepto de lo que es templo y morada del Espíritu Santo no se ha entendido. Pero Dios trae revelación a través de su Espíritu para entender. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: créeme, mujer, que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es en este monte ni es en Jerusalén. No hay un determinado lugar, sino que
Cristo vino, Él se reveló para enseñarnos, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos y convertir nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en un templo y morada del Espíritu de Dios, para que nuestra relación con Dios no está atado solamente a un local, sino que nuestra relación con Dios es la 24 horas. Cuando esto llegamos a entender y a comprender y a cumplirse a través de la palabra en nuestra vida, va a haber una manifestación y va a haber una provisión y un mover de la presencia de Dios en nuestra vida diario. Y entonces, cuando nos reunimos para adorar a Dios en determinado lugar, va a haber presencia de Dios, porque la presencia de Dios no tiene nada que ver con el local donde estamos, sino con lo que están allí. Si el Espíritu de Dios está en la persona, la atmósfera que está en él, la presencia que está en esas personas, va a llenar ese lugar, va a santificar ese lugar, va a haber presencia de Dios. Pero podemos cuidar tanto un lugar, pero si descuidamos nuestra propia vida, que es templo y morada del Espíritu de Dios, corremos el riesgo de vivir fuera de ese propósito. Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta entonces, y yo quisiera llevarle a Mateo, el capítulo 21, Mateo capítulo 21, el verso 12, que Dios pueda ayudarnos a entender, porque Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión, a esta dimensión de gracia. Todos queremos tener revelación del Espíritu de Dios, queremos que Dios nos guíe, queremos que Dios se manifieste, queremos que Dios se mueva. Queremos que Dios haga esto, que haga lo otro. Pero vamos a revisar aquí un poquito en el capítulo 21 de Mateo, el verso 12. Dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciego, cojo, y los sanó. Nos preguntamos, ¿qué relación tiene todo esto? Partiendo de lo que hemos
hablado al principio de que Dios mismo se manifestó en un lugar de manera que el hombre pudiera entender, pudiera comprender, y era algo todo figurativo de algo que Dios quería guiarnos y llevarnos a través de Jesucristo, para que podamos entender que el verdadero templo, la verdadera morada, la verdadera manifestación y revelación no es en un templo hecho por mano de hombre, sino en nuestro templo, en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Esto describe qué es lo que había en el templo. Dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían, compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Y le dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Y qué pasó después? Después que limpió, que echó todo aquello, hubo manifestación de Dios. Comenzó a operar el poder de Dios, la presencia de Dios. Hermanos amados, esto tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestro templo. La Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a limpiarnos, vino a romper ese molde religioso que creemos, que el diablo nos hizo creer, que Dios se revela en determinado lugar, que Dios está solamente en el templo. Para tener la libertad de vivir como queremos después fuera de ella. De todo modo, Dios no se ofende porque no lo hago en el templo. Pero, amados hermanos, hemos hecho un compromiso. Dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? En ninguna manera. Es decir, si creemos que Cristo se reveló con el propósito de enseñarnos el camino, de abrirnos las puertas para que entremos en ese camino y que nuestra vida sea restaurada y que nosotros podamos convertirnos en verdadero templo y morada de Dios. Eso quiere decir que así como Cristo vino y limpió el templo, si bien era un templo hecho por mano de hombre, era un lugar donde adoraban, pero esto simbolizaba el templo del ser humano. Hoy, Dios no necesita de un templo para manifestarse, para revelarse, para moverse. Dios lo que necesita es templo viviente. Hombres y mujeres que entiendan que son templo, morada permanente de Dios, donde Dios pueda revelarse y pueda manifestarse. Dios quiere revelarse a través de tu vida,
en el trabajo, en la calle, en tu familia, en todo lado, porque Dios está en ti. Y cuando tú entiendes que eres templo y morada del Espíritu Santo, no vas a tener el cuidado solamente en el templo, en un templo hecho de material, sino que vas a entender, Dios está en mí y por lo tanto me voy a cuidar, por lo tanto no voy a profanar, no voy a hacer cosas que a Dios no le agrada, porque soy templo y me voy a convertir en un verdadero adorador que le adora al Padre en espíritu y en verdad. Entonces va a tener el verdadero respaldo, la verdadera protección, el verdadero respeto, la verdadera autoridad, porque eres templo y morada del Espíritu Santo. Cuando esto llega a ser real en tu vida, entonces vas a entender de que Dios está en ti, como dijo Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando entendemos, entonces la gloria del Señor se va a mover en nuestro andar diario. Por eso Pablo nos dice, él dice, por esto mismo, en Gálatas 4:19 dice, por esto mismo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mientras Cristo no es formado en nuestro corazón, no vamos a entender que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a ser cristianos dentro de la iglesia y vamos a ser cristianos en la calle, vamos a ser cristianos en la casa, vamos a ser cristianos en la fábrica, en el taller, donde quiera. No va a haber una doble vida, porque vas a entender que eres templo y morada del Espíritu Santo, que fuiste limpiado con la sangre de Jesucristo para morada permanente del Espíritu de Dios. Por eso vino Jesucristo. Él tomó forma humana para enseñarnos, para hacer lo que es imposible para el hombre. Él perdonó nuestros pecados. Cuando entendemos, entonces, vamos a entender. Por eso en la palabra encontramos un sinnúmero de ejemplos. En Ezequiel, el capítulo 8, verso 16, describe el profeta. Dios le habló, le reveló de la situación que había dentro de los sacerdotes en el templo, cómo ellos estaban profanando ese lugar donde se dedicó para Dios. Es algo figurativo que tiene que ver con nuestra propia vida. Y Dios lo demuestra por qué Dios se iba a retirar de ese lugar. Por causa del pecado, de la afrenta que ellos estaban cometiendo. Usted puede leerlo, no tenemos tiempo ahora para
dar lectura, pero ahí en Ezequiel, el capítulo 8, del primer versículo puede leer para darse cuenta cómo Dios ha revelado a su profeta y Dios le muestra, en visión lo lleva al profeta y le hace ver la situación del lugar donde habían dedicado para adorar a Dios. Del momento que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús y nos hemos bautizado, nos hemos declarado templo y morada del Espíritu Santo. Y desde ese momento hemos hecho un compromiso de santificarnos a través de la sangre de Jesucristo, de vivir de acuerdo a ese propósito. Ese templo fue hecho para adorar, para glorificar, para presentar sacrificio a Dios, pero habían cambiado. Y Dios lo lleva al profeta y le muestra, mira, esta es la situación. Había culto a dioses paganos, había un sinnúmero de cosas, y Dios le dice, por esta causa mi presencia va a salir de este lugar. A veces decimos, es que la iglesia está frío, pero no sé a qué iglesia se refiere. ¿Se refiere al local? Porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Naturalmente, que el Espíritu de Dios no habita en esas cuatro paredes, pero si Dios habita en nuestro templo, que somos nosotros, créame, amados hermanos, que si ya sea en el templo, o si ya sea al aire libre, o fuera donde fuera, que la iglesia se reúna, va a haber presencia de Dios, porque esto depende de cuál es el concepto que tenemos. ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde habita el Espíritu de Dios? Dios habita en nuestro corazón. Y cuando esta revelación viene a nuestra vida por medio de Jesucristo, entonces habrá una continua y permanente adoración. Y es lo que Jesús dijo. Esta clase de adoraciones que Dios está buscando. Tales adoradores son lo que Dios busca, que le adore en espíritu y en verdad. Es decir, a través del cambio, de la revelación de Jesucristo en nuestra vida, es lo que va a llevarnos a una verdadera adoración. Y eso va a hacernos entender, ahora yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Vaya donde vaya, esté donde esté, esté con quien esté, tu vida no cambia. Tú no dejas de ser templo y morada. Eres templo y morada del Espíritu Santo, donde quiera que esté. Cuando esto entiende, tu vida se convertirá en verdaderos adoradores. Eso es lo que Dios está buscando. Queremos un Dios que provea. Queremos tener autoridad de Dios. ¿Qué pasó cuando Dios se fue del templo?
cuando no había presencia de Dios, dejó de tener autoridad y el templo fue destruido. Por eso Jesús describe, para que podamos entender, dice que cuando una persona acepta a Cristo, o sea, está limpio, pero si se aparta, viene el enemigo de regreso y examina, y al ver vacía. ¿Vacía de qué? De la presencia de Dios. Cuando Dios no está allí, no hay autoridad. Cuando Dios no está allí, no hay respeto. Cuando Dios no está allí, no hay cuidado. Es como una casa abandonada. Una casa abandonada es guarida de cualquier plaga. Se deteriora, se arruina. Pero donde hay alguien que mora, ahí hay diferencia. Y Jesús lo describe, que el enemigo viene y observa, y al observar y ver que está vacía, va y toma 7 espíritus peores. Y el estado de esa persona se vuelve 7 veces peor. ¿Por qué? Porque no consideró, porque no tuvo cuidado, porque no entendió. Dios nos ayude, amados hermanos, a entender que la vida cristiana no es una religión. Religión es costumbre, es seguir un ritualismo. Pero el tener comunión con Dios es muy diferente. Eso es relación, es comunicación, es vida, es poder, es autoridad. Dios quiere restaurar la autoridad de la iglesia. En la iglesia primitiva había autoridad, porque había presencia, porque entendieron que ellos eran templo y morada del Espíritu Santo. Ellos no se reunían solamente en el templo, sino que ellos se reunían en las casas. Pero en las casas había presencia de Dios, porque cada persona que habían conocido a Jesús se habían convertido en templo y morada del Espíritu Santo, y había evidencia del poder de Dios. Cuando esto llega a ser real en nuestra vida, pero para que sea real, Cristo debe ser formado en nuestro corazón. Cristo debe ser formado en cada corazón. Debemos de desechar todo espíritu de religiosidad y creer, bueno, voy al culto, sí, vamos al culto para adorar a Dios, pero no solamente en el culto, sino que las 24 horas. Y qué bueno, vas a experimentar en tu vida que aún durmiendo muchas veces vas a hablar en lengua. Aún durmiendo vas a despertar orando, porque tu vida se ha convertido en un templo, en una morada de la presencia de Dios. Esto es lo que Dios está buscando hoy día. ¿Por qué hay muchos cristianos que en la iglesia son tan santitos,
pero fuera de la iglesia solamente salió del culto y ya es pleito y contienda. Salió del culto y ya van peleando como perro y gato. Pero ahí en el culto se cuidan. Eso se llama hipocresía. Y la verdad que uno mismo se engaña. Cristo vino para revelarse. Y queremos orar en este momento para que Dios de veras se revele a tu vida y entienda. Y que tú puedas decir al Señor, ven a mi corazón, enséñame a caminar contigo, enséñame. Hoy día que con esta cuarentena, que no nos podemos reunir juntos en un local, pero no por eso tú dejas de ser cristiano o ser menos santo, sino al contrario. Dios quiere revelarse allí, porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y la gente debe de ver y debe tener una respuesta. Porque Dios se va a manifestar en tu vida, a través de tu vida, para suplir la necesidad de otros. Cuando como cristiano verdadero vivimos ese propósito y llevamos como olor grato la presencia de Dios en nuestra vida, la gente va a recibir la respuesta. La gente van a ver y van a leer en nosotros que nuestra vida es diferente. Van a ver la presencia, la gloria de Dios a través de nuestros hechos. Por eso es que este evangelio debe ser predicado para testimonio, con evidencia en nuestro andar. No podemos decir, yo soy cristiano y me congrego en determinada congregación, pero ¿qué es tu vida fuera de las cuatro paredes? ¿Qué es tu testimonio en tu trabajo? ¿Qué es tu testimonio dentro de tu propia familia? ¿Qué dicen los tuyos de ti mismo? Hay evidencia de que eres templo y morada del Espíritu de Dios. Dios es poderoso y misericordioso, y su gracia es tan grande. Por eso Dios se ha revelado. Si bien, como dije, Dios se reveló a través y tuvo que hablar y revelarse en determinado lugar, porque el hombre estaba acostumbrado. Aún Cristo tuvo que tomar forma humana, siendo espíritu, para poder revelarse, para poder llevarnos a esa intimidad. Por eso tenemos su palabra. Así que en este momento podemos decirle: Señor, purifícame, porque soy tu templo. Saca, ayúdame. Sé que tu sangre me limpia de todos mis pecados. ¿Para qué? Para que pueda ser un canal de bendición
para mi propia vida, para mi familia, para las personas que me rodean, o para poder desarrollar el ministerio para el cual tú me diste, para que haya evidencia de tu gloria en mi vida, para que haya manifestación. Límpiame, ayúdame. Queremos orar y quiero orar. Y verás que a medida que tú vas entendiendo y te vas convirtiendo en ese verdadero templo y morada del Espíritu de Dios, a través de la palabra, Dios va a ir moldeando todas las áreas de tu vida para llegar a ser ese templo santo, a pesar de tu debilidad, de tu flaqueza. La fortaleza está en la obediencia y en la búsqueda y en entender el propósito. Cristo vino a perdonar y a convertirnos en templo y morada de su presencia, restaurar la misma relación que tenía Adán y Eva con Dios, la misma relación podamos tener con Él. Dios os bendiga. Padre, yo te doy gracias. Te ruego, Dios amado, que tú abras nuestros entendimientos cada día, que podamos entender que tú viniste no para enseñarnos una religión nueva. Tú dijiste: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Tu único propósito ha sido guiarnos al Padre y convertirnos de ser un esclavo a un libre, de convertir nuestro ser espiritual y cuerpo en templo y morada de tu presencia. Yo te doy gracias porque tú abres nuestros ojos, abre los ojos de cada uno de aquellos que están oyendo tu palabra y cree, Dios amado, que tu gloria debe ser manifestada, tu gloria debe ser vista a través de las obras que tú has hecho y sigues haciendo en nuestra vida para gloria de tu nombre. Bendigo cada vida y por el poder de tu Espíritu que haya restauración en cada vida en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Pronto la noche viene. Podría ser para ti, para mí o para tus seres queridos. Por eso perdona, ama, abraza, porque un día querrás hacerlo y ya no podrás. El tiempo es hoy. La noche ya llega, donde nadie puede obrar.